Ahora vamos al ingreso contable. ¿Qué es? Aquí también vamos a dividirlo en dos. Primero, ¿qué es un ingreso contable? Y segundo, ¿cuándo se obtiene? ¿Qué es un ingreso contable? Viene en el capítulo 50 de la NIF A1 y cuando se obtiene viene en la NIF D1. ¿Qué es un ingreso contable? El incremento de los activos o el decremento de los pasivos, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. Un ingreso solo existe cuando el movimiento de activos y pasivos impacta favorablemente al capital de la contable de la entidad. No debe considerarse como ingreso los incrementos de activos derivado de la disminución de otros activos. Tampoco los incrementos de activos derivados del aumento de pasivos. Por ejemplo, almacén. Entró 100,000 pesos. ¿Y cuál es su contrapartida? Proveedores, 100,000. Este no es un ingreso. Oye, pero aumentó el activo. Sí aumentó el activo, pero está aumentando el pasivo. Aquí eso no es un ingreso. Cuando aumenta el activo y aumenta el pasivo. Ojo, la disminución, aumento de activo y disminución de activos. Yo tengo clientes, perdón, proveedores y bancos. Proveedores o acreedores. Fíjate que entraron a bancos 100,000. Está aumentando el activo, pero es un préstamo. Ah, entonces aumenta el activo y aumenta el pasivo. El aumento de activo y aumento de pasivo no es. Ahora, el aumento de activo y la disminución de otros activos. Yo tengo clientes y bancos. Oye, fíjate que a bancos entraron 100,000. ¿Por qué? Porque pagó el cliente fulano. Entonces, el aumento de activo con disminución de activo no es ingreso. Y el aumento de activo con aumento de capital por aportaciones. Fíjate que aumentó bancos, entraron 100,000. ¿Y por qué razón? Porque aportaron los socios, capital social 100,000. Cuando aumenta el activo y aumenta el capital social por aportaciones de los socios, no es ingreso. Entonces, un ingreso es cuando también dice acá, tampoco es ingreso la disminución de pasivo. Oye, fíjate que en proveedores tenía 100 y ya no hay. Disminuyó pasivo, pero dice derivado de la disminución de activos. Cuando bajan los pasivos, derivado de la disminución de activos. Ese tampoco es un ingreso. ¿Ok? Y luego, la disminución de pasivos que aumenta otro pasivo. Fíjate que disminuyó el pasivo, pero la cuenta la absorbió fulano. Fíjate que disminuyó el pasivo, pero porque devolví la mercancía. Disminuyó el pasivo y disminuye el activo. Ese no es un ingreso. Disminuye el pasivo, pero aumenta otro pasivo. Ese no es un ingreso. O disminuye el pasivo y aumentó el capital contable como consecuencia de movimientos. Le pagaste al proveedor porque aumentó la aportación del socio. Entonces, un ingreso, aquí está, ¿qué es un ingreso? Aquí está la definición. Incremento de activos, incremento de activos o decremento de pasivos. Activos. Aquí incrementan los activos o pasivos. Aquí disminuyen los pasivos. El incremento de activo
o decremento de pasivo con un impacto favorable en la utilidad. Aumentó el activo, pero impactó favorable en la utilidad. Este es un ingreso. O disminuyó el pasivo con un impacto favorable en la utilidad. O en la pérdida. Cuando las pérdidas se abonan, disminuyen. Cuando la utilidad se abona, aumenta. Entonces, en conclusión, un ingreso es un cargo a cuentas de activo con un abono a cuentas de resultados. Un cargo a cuentas de activo o pasivo con un abono a cuenta de resultados. ¿Sí? Esto es un ingreso. En la parte contable, al igual que en la fiscal, una cosa es la definición de ingreso y otra el momento de su obtención, consecuentemente de su acumulación. En el caso fiscal, ya platicamos que se obtiene en esos momentos cuando se expide la factura, etcétera. En lo contable es la NIF D1 la que nos dice en qué momento se obtiene. Dice la NIF D1. El principio básico de esta NIF es que una entidad debe reconocer los ingresos, registrar, cuando transfiere el control sobre los bienes o servicios acordados a los clientes. En ese momento tienes contablemente un ingreso, cuando transfieres el control, que no es precisamente entregar la mercancía. Puede ser que ya se la entregué. Fíjense, nosotros compramos mucho en Amazon. Mientras yo no la reciba, ¿sí? Imagínense que compro una lap, una computadora en Amazon, y el proveedor la saca de su almacén y me dice, pues Víctor, ya te la mandé y ese es tu problema. No, mientras yo no la reciba, tú me debes. Una vez que yo la recibo, ¿no? Inmediatamente ya llega al correo, su mercancía ha sido entregada, porque el repartidor, pues ahí trae la tablet en donde me pide que firme o simplemente dice mercancía entregada. En ese momento, yo ya tengo el control, ya lo recibí, por lo tanto, la empresa vendedora ya lo debe de considerar como un ingreso, pero no cuando sale de su almacén. Ahora, si la negociación fue que yo corría los riesgos, pues entonces la empresa, el proveedor, desde que sale de su almacén, la considera como un ingreso. Pero puede ser que ni siquiera salga de su almacén, porque me dice, mira, Víctor, ya llegó tu lap, aquí la tengo, y entonces yo le digo, oye, guárdamela. Guárdamelo unos días porque no puedo ir, y me dice, bueno, yo aquí te la guardo, pero si nos asaltan o algo, es tu problema. Entonces, fíjense, en ese momento, aunque todavía la tengo en mi almacén, yo ya no tengo el control de esa mercancía. Por lo tanto, ya debo registrar el ingreso. Entonces, contablemente, el ingreso se obtiene cuando se transfiere el control al cliente. Contablemente. Por eso hay que revisar, cuando hablamos, por ejemplo, de una mercancía importada o un transporte internacional, los Incoterms, porque en esos casos hay cada tipo de embarque pudiera tener su política diferente. Y entonces en el momento en el que, de acuerdo con esas políticas o esos Incoterms, se transfiere el control al cliente, en ese momento se debe registrar contablemente una venta o un ingreso. Entonces, la NIF D1 nos dice cuándo se obtiene el ingreso. Una entidad reconoce los ingresos de acuerdo con ese principio básico mediante la aplicación de los siguientes pasos. Paso 1, identificas el contrato con el cliente. Paso 2, dentro de ese contrato, ¿cuáles son las obligaciones? Paso 3, ¿cuál es el precio de cada transacción en ese contrato? Paso 4, asignas el precio en las obligaciones que vas a cumplir y paso 5, haces el registro contable. Afortunadamente, en la mayoría de las empresas no se requiere tanta complejidad porque todo esto se realiza en un solo paso. Por ejemplo, venta de contado. Dice la norma, en algunas situaciones como el caso de venta al menudeo o al contado, los 5 pasos establecidos en el párrafo anterior pueden ocurrir de manera simultánea.
¿sí? Ahora, cuando hablamos de identificar el contrato, acuérdense que para la norma, contrato puede ser incluso verbal, ¿sí? Oye, ¿qué es lo que pactaron? ¿A qué se comprometieron? ¿Sí? Aunque en la mayoría de los casos la recomendación sería por escrito. Bueno, entonces, en esos momentos se considera que se ha obtenido un ingreso. Entonces, aquí el tema es, cuando cargas el activo o el pasivo y su contrapartida es un abono a la utilidad o a la pérdida. Estas cuentas son de balance, estas cuentas son de resultados. Entonces, ¿cuándo obtenemos un ingreso o cuándo es un ingreso o qué es un ingreso? Cuando cargas balance y abonas resultados. Sí, ese es un ingreso. Entonces, en este caso, ya vimos los ingresos tanto fiscales como contables y pudiera ser que coincidan su momento de obtención, así como su concepto, o pudiera ser que no coincidan. Por eso es importante hacer nuestro papel de trabajo. Les pongo un ejemplo muy simple. Fíjense aquí. Decimos 18 de octubre del 23. Se hace una factura por 1 millón de pesos. El bien se entregará en noviembre. Entonces, ingreso fiscal, sí. Ingreso contable, no. Ya hay una factura por 1 millón de pesos y esta factura debe venir en la declaración porque fiscalmente ya es un ingreso, pero en contabilidad no va a venir. Mi balanza va a decir, balanza, ingresos, cero. Y mi declaración va a decir, ingresos, 1 millón de pesos. La contabilidad dice cero, la declaración dice 1 millón y el CFDI dice 1 millón. ¿Sí? Entonces, es importante hacer una conciliación entre los dos. Por ejemplo, aquí pudiéramos decir ingresos según contabilidad, cero, más CFDI emitidos, factura 005, 1 millón de pesos. Eso nos da ingresos fiscales, 1 millón de pesos. Aquí está mi conciliación, contable, fiscal. Cuando el SAT me diga, oye, en tu balanza, ¿por qué tienes cero? Aquí está la conciliación SAT. Según contabilidad, cero, pero CFDIs emitidos, 1 millón. ¿Sí? Entonces, o puede ser restando, dependiendo. Entonces, es importante hacer el papel de trabajo. Ahora, hay ocasiones en las que las empresas o los contadores utilizan cuentas de orden. Bueno, en ese caso, pues lo tenemos en contabilidad, aunque no como parte del estado financiero o de los estados financieros, porque mi balanza dice ingresos cero. Y así termina la balanza. Y luego vienen las cuentas de orden. Y en las cuentas de orden dice ingresos fiscales, 1 millón. Y luego su contrapartida, ingresos fiscales contra 1 millón. Pero estas son cuentas de orden.
no forman parte de los estados financieros a partir de aquí. Entonces, oye, ahí, por ejemplo, ya tendríamos información. Ingresos contables, 0. Ingresos fiscales, 1,000,000. Y esto es lo que dice la declaración. La declaración no dice esto. La declaración dice esto. Y cuando el SAT nos pregunte, oye, ¿por qué contablemente 0 y fiscalmente 1,000,000? Ah, pues aquí están en las pólizas. Esta cuenta, pido su reporte auxiliar y esa es la conciliación. ¿Sí? Entonces, va a depender de cómo se quiera llevar. Es más fácil hacerlo en cuentas de orden porque vamos haciendo el trabajo de a poquitos. Al terminar el mes ya está listo. A diferencia de que lo hagan un papel por separado, porque eso lo hago normalmente en un Excel al final del mes cuando ya se me acumuló todas las operaciones fiscales que no entraron en la parte contable. Entonces, aquí esos papeles de trabajo ya va a depender de cómo ustedes los quieran manejar. Ahora, ese es por el lado de los ingresos. ¿Qué tenemos en las deducciones? En las deducciones, igual, tenemos deducciones contables y tenemos deducciones fiscales. Las deducciones contables aparecen reguladas, capítulo 50 de la NIF A1, y de manera específica en normas como la D2, la D3, la D4, la D5. ¿Se acuerdan el tema del arrendamiento? Es la D5. Beneficios a los empleados, costos de contratos o la D4. Entonces, en forma general, en el capítulo 50 de la NIF A1 y en forma específica en normas como la D2, D3, D4, D5. Fíjense la definición de deducciones contables. Hablamos de costo y gasto. El capítulo 50 de la NIF A1 en el párrafo 5231 define un costo y un gasto de la misma forma. Fíjense, ¿qué es un costo? El costo y ¿qué es un gasto? Igual, el costo y el gasto son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos. A ver, activo, pasivo, decrementos de los activos o incrementos de los pasivos. Es decir, cuando abonas activo o pasivo con la intención de generar ingresos, con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta. Utilidad. Para que la utilidad tenga un impacto desfavorable, tiene que cargar, o la pérdida. Para que la pérdida tenga un impacto desfavorable, es decir, para que aumente la pérdida, tiene que cargar. Entonces decimos, un costo y un gasto es un abono a activo pasivo y un cargo a la pérdida o la utilidad. Ese es un costo, pero también es un gasto. Entonces, fíjense, para la norma, el costo y el gasto se definen igual, son lo mismo, el costo y el gasto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Porque en la norma son exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, oye, ¿qué es esto? Miren, aquí, activo o pasivo. Y luego aquí, utilidad, pérdida. Aquí. Oye, ¿qué es esto? Este es un costo, pero también es un gasto. Porque un costo es cuando disminuye tu activo o aumenta tu pasivo. Con un impacto, perdón, es al revés aquí.
con un impacto desfavorable en la utilidad, es decir, cuando disminuye la utilidad, o con un impacto desfavorable en la pérdida, cuando aumenta la pérdida. Entonces, ¿qué es esto? Es un costo. Y si alguien me dice es un gasto, sí, también. También. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? ¿O cómo distinguir un costo de un gasto? Fíjense, el gasto dice, existen costos que no pueden identificarse claramente con un ingreso relativo o que perdieron su potencial generador de ingresos. Estos deben considerarse gastos. ¿Cuál es la diferencia entre el costo y el gasto? El costo sí puedo identificar el ingreso que me va a generar, o sea, el producto. Y el gasto no puedo identificar el ingreso o el producto. Un ejemplo, un ejemplo. Yo les dije que fabrico ropa. Bueno, fíjense, la nómina del obrero es costo, porque está directamente fabricando por lotes, ¿no? Por lotes, por órdenes de producción, está fabricando 100 faldas. Esta nómina sé que me va a generar el ingreso de estas 100 faldas. Ese es costo. Pero ¿qué pasa con la nómina de la secretaria? Oye, ¿a cuántas faltas le distribuyo la ropa? No sé. No puedo identificar sobre qué productos. Igual puede ser que hoy salieron mil faldas o puede ser que no salió ninguna. Entonces, no es mano de obra directa. Por lo tanto, lo que puedas identificar directamente con el producto que estás fabricando o vendiendo es un costo. Y lo que no puedas identificar es un gasto. Aquí está, es el párrafo 52.4.3, igual de la NIF, capítulo 50A1. Existen costos que no pueden identificarse claramente con un ingreso relativo o que perdieron su potencial generador de ingresos, deben considerarse gastos desde el momento en que se devenguen. Materia prima es un costo. Sueldo del obrero es un costo. Depreciación de la máquina es un costo. Porque aquí sí sé cuántos productos está saliendo. Pero papelería para el contador es un gasto. No lo puedo identificar exactamente con algún producto. El sueldo de la secretaria, depreciación de la computadora del vendedor. ¿Sí? Entonces es la diferencia entre un costo y un gasto. Ahora, ese es el caso de la deducción contable. Ahora, el caso de la deducción fiscal, las deducciones fiscales, el 25 nos dice qué cosa podemos deducir, el 27 nos marca sus requisitos y el 28 lo que no podemos deducir. ¿Qué puedes deducir? Las devoluciones, descuentos o bonificaciones. Devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas, bonificaciones sobre ventas. El costo de lo vendido, los gastos netos, las inversiones, los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS, intereses devengados a cargo, a partir del cuarto mes los pagados, el ajuste anual por inflación deducible, anticipos y rendimientos que paguen las sociedades civiles, sociedades cooperativas, a sus miembros. Estas son las deducciones que puedo hacer. Prácticamente diríamos que en estos está la mayoría, en el costo de lo vendido y en los gastos. Y en algunas ocasiones, las inversiones, que le llamamos nosotros depreciación fiscal, pero no es depreciación, es deducción fiscal. Entonces, normalmente esos tres. Ahí están la mayoría de nuestras deducciones. Ah, pero esas deducciones tienen que cumplir ciertos requisitos, ser estrictamente indispensables, es decir, que tengan que ver con el negocio. Si se trata de inversiones, lo que conocemos como activos fijos, solo los porcentajes que marca la ley. Si
debes de tener CFDI, aunque ya les platiqué qué pasa con las compras a residentes en el extranjero. La regla miscelánea 27114. Debes de tener CFDI y los pagos que rebasen 2,000 pesos. Ojo, 2,000 pesos en el subtotal, no en el neto, en el subtotal. 2,000 pesos no con efectivo. Transferencia, cheque para abono en cuenta, tarjeta, pero efectivo no. Si se trata de combustible, cualquier importe no lo puedes pagar con efectivo. Si es 1 peso de gasolina, no lo puedes pagar con efectivo, de lo contrario no es deducible. Y si se trata de gas de combustible, debe traer la factura, debe traer la información del permiso vigente. Estar debidamente registrado en contabilidad, que esté registrado. Cumplir con las obligaciones en materia de retención. Si pagas honorarios a una persona física, debes retener. La nómina debe de estar timbrada. Ahí está, es la fracción quinta. En el caso de prestadoras de servicios especializados, los pagos a prestadoras de servicios especializados deben cumplir ciertos requisitos. Debes de tener los FDI del trabajador o trabajadores con los que te presta el servicio, copia de la declaración mensual de ISR. O sea, tu proveedor te tiene que dar ciertos documentos. Que el IVA esté trasladado en forma expresa y por separado. Y en su caso, si hay que retener, pues debe aparecer la retención del IVA. Si se trata de pagos a personas físicas, deben estar efectivamente erogadas en el ejercicio. Aquí es donde muchas empresas padecen. Aquí yo les comentaría el artículo 81 del reglamento del Código Fiscal nos permite que si un gasto no está pagado, se deduzca en el siguiente año, aunque la factura sea del año pasado, se deduzca en el siguiente año siempre y cuando le haya pagado con cheque y ese cheque, su cobro no rebase de los 4 meses siguientes al término del ejercicio. Entonces, el artículo 81, el reglamento, perdón, de la ley del impuesto sobre la renta, el reglamento de la ley del ISR. En el caso de la deducción de pagos a gerentes generales, directivos, comisarios, deben de cumplir los requisitos de la fracción novena, que no rebase el salario del funcionario de más alto rango, que no rebase el monto total de la nómina pagada en el ejercicio, que no exceda el 10% del total de las deducciones. Entonces hay que revisar esa disposición cuando se trate de pagos a miembros de consejos directivos, consultivos de vigilancia, administradores únicos, gerentes generales, comisarios. La previsión social es deducible solo si la otorgas de manera general y en caso de los vales de despensa deben estar en monederos electrónicos autorizados, que el costo de adquisición corresponda a los de mercado. ¿Sí? Oye, ¿cuánto te costó una combi? Imagínense, una combi de 1988. Ah, pues mira, pagué 500,000 pesos por ella. Oye, ¿por qué tan caro? Ah, pues es mi dinero, yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera. Sí, pero esto, ok, puedes comprarlo y pagarlo hasta en 20 millones si quieres, pero no es deducible. ¿Por qué razón? Porque el precio al que te la dieron o que pagaste no corresponde al de mercado. ¿Cómo vas a pagar por una combi del 88, 500,000 pesos y además en las condiciones en las que te la entregaron, ¿no? Prácticamente nomás la carcasa, ¿ok? Pérdidas por créditos incobrables cuando se consuma el plazo de prescripción o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Créditos 330,000 UDIs o superiores deben de cumplir ciertos requisitos. Reunir los requisitos de deducción a más tardar el último día del ejercicio. Por ejemplo, que esté efectivamente pagado cuando se trata de gastos a personas físicas. Tratándose de la nómina, el subsidio para el empleo efectivamente se entregue al trabajador. Entonces, si cumples con estos requisitos respecto de estas deducciones, sí las puedes aplicar. Por lo tanto, va a disminuir el monto de tus ventas con estas cifras para darte lo que conocemos como el resultado del ejercicio, el resultado fiscal, la utilidad fiscal, y ese sería efectivamente el ingreso. Ahora, los no deducibles, artículo 28. El ISR que pagues no es deducible. El subsidio que le entregas a tus trabajadores no es deducible. Los gastos e inversiones en relación con los ingresos exentos. Por ejemplo, si tienes una máquina
Eres sector primario, tienes una máquina para limpiar los mangos. Bueno, los ingresos por la venta del mango hasta cierto límite son exentos, por lo tanto, la maquinaria que te generó ese ingreso no la puedes deducir. Y lo mismo los gastos relacionados con esa máquina, por ejemplo, si la luz que consume, el combustible, etcétera. Obsequios, atenciones y otros gastos análogos no son deducibles. Los gastos de representación, los viáticos, excepto los alimentos sí son deducibles, el hospedaje, el transporte, la renta de autos, pero hay que cumplir con los requisitos del artículo 28, fracción quinta. Por ejemplo, en el caso de alimentos, 750 pesos diarios. Si es en el extranjero, 1,500. El caso de hotel no tiene límite. El caso de el transporte no tiene límite, pero hay que tener las facturas. Entonces, los viáticos no son deducibles, excepto estos. Estos sí son deducibles con ciertos requisitos. Sanciones, indemnizaciones o penas convencionales. Fíjate que estoy pagando una multa por no presentar una declaración. ¿Cuánto es de la multa? 8,000. ¿Es deducible? No. Las reservas para indemnización al personal, las reservas. Fíjate que estamos creando una cuenta de bancos, cada mes salen 100,000 pesos. ¿Y para qué es? Ah, pues es una reserva para indemnizar al personal. Esto no es deducible. Como reserva no es deducible. Ya cuando se la pague sí, pero como reserva no. El IVA y el IEPS no es deducible. Es acreditable, deducible no. Excepto cuando no tenga derecho a acreditar. ¿Sí? Por ejemplo, que se trate de ingresos exentos, el IVA de los gastos para esos ingresos no es acreditable, no te lo puedes acreditar, pero sí lo puedes deducir. El 91,5% de restaurantes de consumo en restaurantes locales, con requisitos que tenga la factura, que es pagado con transferencia. Gastos en comedores que no estén a disposición de todos los trabajadores. Pagos por servicios aduaneros distintos de los honorarios. La PTU no es deducible, es disminuible, no deducible. Pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador en un 53%. Pagos por suministro de personal o la simulación de servicios especializados. En las deducciones, al igual que en los ingresos, no siempre coincidirá la parte fiscal con la contable. Un ejemplo, papelería. Papelería para el área de ventas. ¿Cuánto? 2,000 pesos sin factura. Entonces tenemos deducción contable, sí. Deducción fiscal, no. Entonces, mi balanza va a decir gastos de venta, subcuenta papelería, 2,000. Pero esto no es deducible. Hay quien lo registra como, por ejemplo, gastos de venta, subcuenta no deducibles, 2,000. ¿Qué es no deducible? Es papelería. Entonces, contablemente no es correcto. Contablemente no es correcto registrar no deducibles. Se registran los conceptos, más allá del tema de las NIF. ¿Sí? Oye, ¿cuánto compramos de papelería? No, nada. ¿Cómo que no? Si yo di el dinero. No, nada, porque resulta que en el reporte contable no viene papelería, porque aparece como no deducible. Entonces, acuérdense que la contabilidad es para la toma de decisiones. Dice, oye, ¿qué decisión voy a tomar sobre los no deducibles? La empresa está ganando, está perdiendo, está gastando en lo que debe, está gastando en lo que no debe. Aquí lo único que me dice es que, oye, procura que te den factura porque me está costando impuesto. Nada más, pero no dice qué concepto es. ¿Sí? Lo mismo si compro materia prima. Materia prima fue oportunidad, me la dieron a mitad de precio
o 500,000, pero sin factura, ¿no? Imagínense las gasolineras que están comprando huachicoleo. Oye, ¿es dan factura? No, no dan factura. Y entonces la registró como no deducible. ¿Cuánto compramos de combustible? Nada. ¿Cómo que nada? Si vendimos, entonces, ¿qué estamos vendiendo? Ah, porque aquí en el estado financiero no aparece la compra de mercancía, porque está como no deducible. Entonces, lo no deducibles no es información financiera. No es que la NIF lo prohíba, porque al final ya dijimos que las NIF, y ahorita les voy a mostrar, son obligatorias para los asociados al instituto. Para los demás contadores, no. No. Pero más allá del tema de la NIF, oye, ¿qué información me da esa partida no deducible donde tienes 8 millones de pesos y en materia prima no tienes nada? ¿Sí? Entonces, aguas. Con base en lo anterior, será necesario realizar una conciliación entre las cifras para efectos contables y las cifras para efectos fiscales. Igual, yo pudiera hacer un papel de trabajo que me va a generar información, a lo mejor una actividad adicional en un Excel o, por ejemplo, esa papelería, fíjense, yo pude haber hecho mi póliza de la siguiente manera.